Bienvenidos a mi canal de heladería de lo que surja. En esta ocasión voy a hablar de la importancia que ha supuesto para mí el aprendizaje de heladería profesional mediante libros. Antiguamente, los conocimientos de heladería artesanal se transmitían de padres a hijos o se aprendía en los obradores de las heladerías profesionales, donde un maestro heladero enseñaba a sus empleados o alumnos. Hoy en día existen cursos de heladería profesional online y también presencial, donde los maestros heladeros enseñan sus conocimientos. A ciertos niveles se ha establecido una sinergia entre la universidad y la heladería profesional que ha permitido establecer un vínculo entre la ciencia y la heladería, lo que le ha permitido evolucionar hasta hoy. Un maestro heladero me comentó que estaba aprendiendo química orgánica, por ejemplo, y me aconsejó que formulase recetas en base al peso molecular de los ingredientes de los helados. Como pueden apreciar, existían y aún existen determinadas barreras para las personas ajenas al mundo de la heladería profesional. Cuando empecé a hacer helados, cometí el error de buscar recetas en webs de helados caseros, e incluso compré el clásico libro de helados caseros con recetas fáciles, donde solo aparecen los ingredientes y poco más. Los resultados de esta práctica, de ir a lo sencillo, eran una pérdida de tiempo, y las consecuencias no se hicieron esperar. Los helados presentaban diversos resultados, en ocasiones me salían muy cremosos, otras veces me salían con textura arenosa o con cristales de hielo. Y cuando me salía un helado bien, saltaba de alegría, pero me preguntaba, ¿por qué los demás helados no habían salido así? A lo mejor, si estuviese practicando durante años, mediante prueba de ensayo y error, conseguiría alcanzar el nivel de un heladero artesano de los de antes, pero tengo mis dudas. Yo aprendí heladería profesional gracias a los libros, concretamente gracias a un libro, el del maestro heladero Angelo Corbito. Estos conocimientos aprendidos me sirvieron de base para ampliar y actualizar conocimientos de heladería profesional a posteriori. ¿Cómo lo hice? Muy fácil. Un día hice una simple búsqueda en Google y me propuse buscar un libro de un maestro heladero. Descubrí que la cocina y la heladería se habían profesionalizado mucho y se había vuelto bastante científica a ciertos niveles. Y eso es algo que había que aprovechar. Puede que en el pasado hubiese maestros heladeros artesanos que conociesen que el poder anticongelante le otorgaba fundamentalmente los azúcares, que hacía falta en torno a un 30 o un 40% de extracto sólido, dependiendo del tipo de helado, para que éste quedase bien. Que el secreto para que un helado de crema tenga buen sabor está en la adición de un mayor porcentaje de nata, y algunas cosas más. Pero desde hace años, esto ha dado un vuelco considerable. El gremio de los heladeros no es como otras ramas de la cocina profesional. Es un gremio donde siempre ha imperado cierto grado de hermetismo, y eso sigue sucediendo a día de hoy, sobre todo en torno a la formulación de las recetas. Así me lo confesó un amigo mío que era dueño de una heladería. En la década de los 70 del siglo XX, apenas había libros y revistas especializadas que revelaban los secretos de la elaboración de los helados. El heladero italiano Angelo Corbito rompió ese hermetismo con su libro Los secretos del helado, el helado sin secretos. Dicho libro está considerado la Biblia de los heladeros profesionales en el idioma español. Ojo, en el idioma español. Hay muchos otros libros, pero suelen estar escritos solamente en italiano, francés o en inglés, lo que para ciertas personas que desconozcan otros idiomas puede suponer un hándicap importante, y más si el libro está repleto de tecnicismos y conceptos científicos. Un maestro heladero que conozco me dijo que los conocimientos que aparecen en el libro de Angelo Corbito ya están completamente desfasados. Pero aún así yo lo recomiendo para alguien que está empezando en este mundillo, porque ofrece una visión del mundo de la heladería profesional de no hace tanto tiempo y muy completa. Además, su lectura sirve para adquirir una base sólida, porque Los secretos del helado, el helado sin secretos, que es así como se titula el libro, es muy completo. Este libro trata las recetas y la elaboración de los helados y sorbetes de bola dura de una forma metódica, aunque menos científica, pero accesible para cualquier persona sin conocimiento de química orgánica. Con este libro dejamos de lado el método de ensayo y error y nos permitirá progresar en la confección de recetas y que nuestros helados salgan bien prácticamente a la primera. El maestro heladero Angelo Corbito destapa algunos falsos mitos en torno al helado. Por ejemplo, hace hincapié que hay que dejar de usar la clara de huevo por ser una fuente enorme de bacterias,
y que según él solamente aporta un falso espesor a los helados. En la heladería moderna hay alternativas excelentes, por ejemplo, los neutros modernos para sorbete. Al tratarse de un libro principalmente orientado al heladero profesional, algunos ingredientes como diversos azúcares y estabilizantes no son fáciles de encontrar en los supermercados, y a veces ni los hay. Estos ingredientes los consigo a través de plataformas como Amazon, webs especializadas en repostería o productos químicos, e incluso también en tiendas de nutrición deportiva. Los culturistas y los amantes de fitness tienen tendencia a consumir algunos productos que también son ingredientes utilizados en la heladería profesional. Hablo de azúcares como la dextrosa, maltodextrina o la pasta de frutos secos, y también alguna proteína láctea como por ejemplo la caseína. Tengo que confesar que el 65% de mis conocimientos actuales sobre la confección de helados se los debo a Angelo Corbito. Bueno, ese porcentaje va reduciéndose a medida que va pasando el tiempo, claro está. Pero su libro me sirvió para aprender que se puede hacer un helado de crema bajo en grasas y con la cantidad de azúcar adecuada. La razón por la que los helados de crema de chocolates o de frutos secos se endurecían misteriosamente en el congelador con el paso de los días y que no se podían prácticamente ni comer. El motivo de que los helados de licor no lograban una textura consistente. El por qué los helados de crema de frutas no sabían tan cremosos como otros. O por ejemplo, cómo hacer unos sorbetes impresionantes. Una parte importante de los artículos que aparecen en mi blog, no sé si lo conocen, pero también tengo un blog en Blogger llamado gelatodit.blogspot.com.es, y los vídeos que aparecen en este canal de YouTube son enseñanzas de Angelo Corbito y que están recogidas en su libro. Gran parte de las recetas aún se basan en sus conocimientos. Este heladero utiliza mucho la dextrosa. Yo sigo su ejemplo porque la dextrosa es relativamente fácil de conseguir y casa muy bien con el azúcar blanco. Las glucosas atomizadas son más caras y hay de diversos tipos. No merece la pena en muchos casos utilizarlas. No, por ejemplo, si tienes recursos económicos limitados. Yo personalmente podría complicar todavía más las fórmulas que pongo en mi canal y dejar de lado la combinación de azúcar blanco y dextrosa que aparece en la mayoría de las recetas del libro de Angelo Corbito y experimentar con todo tipo de azúcares como la glucosa atomizada, maltodextrina, fructosa, polioles, fibras vegetales. Pero hacer eso sería repeler todavía más a muchas personas que visitan mi canal para hacer helados y que descubren que son más complejos que los helados fáciles que hay por ahí, por YouTube. Su libro tiene un precio de unos 100 euros aproximadamente. Puede parecer muy caro, pero sus conocimientos no tienen precio, al menos para mí. El libro de los secretos del helado, El helado sin secretos, de Angelo Corbito, para mí sigue siendo una obra maestra, no solamente entre los libros de heladería en español, sino también de la cocina. Ruego a los que escuchen este vídeo y les apasione el mundo de la heladería, que ahora y compren el libro, merece la pena y les garantizo que no se arrepentirán. Yo compré la segunda edición bilingüe en castellano y en inglés y creo que también está publicado en italiano, y yo personalmente con la segunda edición estoy encantado. El libro está pensado para personas que se adentren profesionalmente en el sector de la heladería profesional, pero este libro también vale para personas que están en sus casas y quieren hacer helados caseros, con 2 recipientes para calentar la mezcla del baño María, que por supuesto dispongan de un frigorífico y un congelador, de una batidora, de un molinillo eléctrico para triturar determinados ingredientes, o que dispongan de un robot de cocina. Ellos también pueden hacer helados gracias a este libro. Así que agradezco desde aquí a Angelo Corbito que haya compartido su sabiduría y no llevarse a la tumba como han hecho tantos heladeros en el pasado. Pero tengo que decir que además de este libro, he comprado otros libros de heladería. Voy a hablar un poco de ellos. Por ejemplo, el libro Fundamentos Científicos de la Heladería, escrito en el idioma español por Juan Mora y Salvador Maestre, que son doctores en química y cuyo libro ha sido publicado por la Universidad de Alacant en valenciano, Universidad de Alicante en español. La heladería artesanal tiene un bastión importante en la comunidad valenciana, porque allí, en esa región española, existen décadas de tradición heladera que entran en contacto con el mundo académico y ha desarrollado un proceso de colaboración mutua. De hecho, uno de sus autores, me refiero a Juan Mora Pastor, imparte y dirige clases en cursos experto de elaboración artesanal de helados y en control de su calidad alimentaria.
El libro me pareció muy interesante, pues incluye la historia de la heladería desde sus orígenes hasta su evolución posterior, aunque este libro se centra en los fundamentos técnicos y científicos desde un punto de vista químico y nutricional en la confección de los helados, así como aspectos durante su proceso de elaboración. Es un libro que se lo recomiendo a aquellos amantes de la ciencia y de los helados. Yo hablé de este libro a 2 heladeros profesionales y mostraron cierta decepción con él, pues consideran que este libro no les sirvió de mucho para la confección de recetas. Se habla de otro tipo de aspectos, más técnicos, más científicos. Eso sí, el precio de este libro es económico en comparación con otros libros sobre helados. Pero no solamente he leído libros de heladería en español, también he leído libros en otros idiomas como el italiano. Es el caso del libro Avanguardia Gelato, cuyos autores son varios maestros heladeros italianos consagrados como Andrea Soban, Paolo Brunelli, Gianfrancesco Cutelli y Alberto Marchetti. Avanguardia Gelato es un libro que apuesta por una vuelta a los sabores de la heladería artesanal de antaño, ingredientes nobles, colorantes naturales, percepción de dulzor relativamente bajo, siguiendo la tendencia actual de hacer helados un poco más sosos y menos dulces. En vez de utilizar neutros comerciales, por ejemplo, veo que en muchas de sus recetas utilizan 2 gramos de goma de garrofín o harina de semilla de algarrobo y 1 gramo de goma guar por cada kilo de mezcla, más o menos. Y también contiene varias recetas con yema de huevo. Esto es algo curioso porque hay muchos heladeros que yo he conocido personalmente que no les gusta trabajar con yema de huevo. Respecto a los azúcares que utilizan azúcar blanco, dextrosa, he visto alguna receta con azúcar invertido y también con glucosa atomizada, pero bueno, las que menos. No se andan por las ramas en las recetas. Ponen la lista de ingredientes y sus cantidades, sin poder endulzante y poder anticongelante. Además aparece al lado del proceso de elaboración y unas notas sobre la receta del helado. Eso sí, en italiano. Para aquellos que quieren un libro de recetas de heladería artesanal, se lo recomiendo. Las fotos que aparecen en el libro son espectaculares, al igual que la calidad del papel. Excelente. Y las tapas del libro son duras. El problema para algunos es que está escrito en idioma italiano. Pero un hispanohablante que lo entiende bastante bien a la primera, y aunque haya alguna palabra que no se entienda, siempre se puede echar mano de un diccionario italiano-español o, por ejemplo, de traductores online. Pero que conste que no es un libro también de recetas de helados fáciles, con solo 3 ingredientes y sin máquina heladera. Avisados están. Otro libro de heladería que compré y que está escrito en italiano por Luca Caviezel es el libro titulado Scienza e Tecnologia del Gelato Artigianale. Es un libro con muchas páginas, tapas duras, pero muy pequeño y un formato mucho más sobrio y menos espectacular en cuanto a fotografías se refiere que otro libro de heladería profesional. Es un libro bastante completo y que recuerda bastante en la estructura de su contenido al libro de Angelo Corvito, eso sí, sin esas fotos espectaculares que nos deleita la editorial Bilbo. Muchos consideran este libro como excelente, completo y de imprescindible lectura si deseas profundizar en los conocimientos para formular recetas de helados artesanos. Si eres seguidor de mi canal y te ha gustado mis vídeos y la heladería profesional y no le haces asco a leer un libro en italiano, yo también te lo recomiendo. También compré un libro titulado Sorbetti Gelati, Técnica Laboratorio Risette, del maestro heladero Angelo Grasso. Y como su título indica, está escrito en italiano. ¿Qué es lo que hace interesante este libro con respecto a los demás libros que mencioné anteriormente? Pues que incluye recetas con ingredientes un poco novedosos en el mundo de la heladería artesanal, como es la inulina, que es una fibra vegetal. Algunos heladeros artesanos, los más vanguardistas, han estado experimentando el uso de diversas fibras vegetales, existen más fibras vegetales que la inulina, en sus helados. El objetivo es reducir la presencia de sólidos totales con poder endulzante de los azúcares en favor de otros sólidos totales y buscar un helado menos dulce y supuestamente más saludable, aunque por lo que he leído por ahí, la inulina puede causar algunos problemas de salud, así que hay que tener cuidado. Pero este libro no es solamente un libro de recetas que las trae, es un libro que aborda temas diversos dentro del mundo de la heladería, desde los orígenes del helado, un análisis de los ingredientes del helado, que incluye por ejemplo las sales minerales,
algo que yo no suelo hacer, pero que algunos heladeros tienen en cuenta como ingrediente casi aparte a la hora de formular sus recetas, porque por ejemplo la sal tiene poder anticongelante y hay alimentos que tienen sal. Por eso, algunos heladeros llegan hasta tal punto de que tienen en cuenta todo, hasta el más mínimo detalle, cosa que yo no suelo hacer. También se analiza la diferente maquinaria, utensilios y las diferentes fases de elaboración de un helado. Conozco un maestro heladero que me ha dicho que después de leer tantos libros, casi ninguno de los libros que ha tenido en sus manos últimamente le sorprende, y quizás esa sea la razón por la que no compré más libros sobre heladería profesional. La mayoría tienen un contenido similar, que supongo que se irá actualizando con el paso del tiempo, pero habrá que dejar pasar varios años. Tengo que decir que hay un libro que está escrito en inglés y que no he tenido el gusto de comprar y leer, porque es caro, vale más de 100 euros. Para que se den una idea, y con lo que sé, ya me parece un gasto innecesario. Pero me lo recomendó un maestro heladero artesano, así que he tenido el atrevimiento de incluirlo en la lista de libros que yo aconsejaría comprar sin haber leído, porque me ha hablado muy bien de él. Él me dijo que los que controlan verdaderamente de heladería es la industria alimentaria, que se dedica a hacer helado industrial. En la plantilla de numerosas multinacionales de los que hacen helados industriales, tienen químicos, tienen científicos que poseen vastos conocimientos y que consiguen con ingredientes que en algunos casos no me gustan demasiado, como aceites vegetales, hacer un helado pues que dura, se mantiene consistente aunque pasen meses y sabe bien. Tiene una calidad de precio barata porque también tiene ingredientes baratos, ¿no? Bueno, este libro se llama Ice Cream, que yo sepa no tiene traducción al español. Su título, traducido al español, significa crema helada o simplemente helado, y fue completamente reescrito por varios científicos como Robert T. Marshall, Douglas Goff y Richard Hartel, que brindan experiencia en química, física e ingeniería. La sexta edición de este libro de texto, que sirve de referencia para muchos heladeros, explora el alcance de la industria del helado, desde los principios químicos, físico, de ingeniería y biológico de la producción, pasando por el proceso hasta la comercialización y distribución del helado final. Sé que hay una sexta edición, y seguramente sacarán ediciones posteriores actualizando conocimientos. La sexta edición de Ice Cream tiene sus bases fundamentales en ediciones anteriores, en los que se habla de la historia, producción y consumo, composición, ingredientes, cálculo y preparación de mezclas, equipo, procesamiento, congelación, endurecimiento, almacenamiento, distribución, regulaciones, limpieza y desinfección y seguridad, en la calidad de helados y en los postres congelados, que también están relacionados con los primeros. Y los libros que he mencionado anteriormente no son los únicos libros de heladería profesional. Existen muchos más. Si ustedes pueden permitírselo, pues cómprenlos. Adelante. Por mí no hay ningún problema. Al margen de los libros de heladería profesional, existen libros de recetas de helados fáciles. Algunos muy baratos, pero que no suelen explicar por qué sus recetas pueden quedar más o menos bien. Son libros que están hechos para un público que no quiere romperse la cabeza y solamente busca hacer helados rápidos. No le voy a recomendar ninguno porque no les presto realmente atención. Tuve un libro pequeñito cuando empecé en esto de la heladería, de esos que se venden en las ferias a un precio muy barato, pero es algo anecdótico. Yo lo leí, vi las recetas, pero no llegué a hacer ninguna de ellas. También algunas máquinas mantecadoras como la mía, de helado de bola dura, venían con una serie de recetas muy básicas, supuestamente testeadas para esa máquina y que quedaban bien. Yo leí esas recetas y llevaban demasiada grasa, así que tampoco hice ninguna, ni siquiera para probarlas. Ahora voy a hablar de revistas, porque sí, existe una revista de helados artesanales, con recetas hechas por heladeros profesionales, muy interesante. Esta revista se llama Arte Heladero y es editada por el Grupo Bilbo. Es una revista francamente buena, donde diversos profesionales hablan y exponen recetas de helado de todo tipo, helados de bola dura, helados soft, paletas, etc. Yo compré un ejemplar escrito que estaba dedicado a los helados soft. Fue en una época en la que yo había comprado, además de una máquina de helado de bola dura, una máquina de helado soft,
Y este ejemplar de esta revista me llegó por correo, o por mensajería, no recuerdo muy bien, y llegó rápido. Aunque también se puede recibir esta revista y coleccionar sus números en formato digital. Yo no vivo de la heladería profesional, pero probablemente, si fuese heladero de profesión, yo estaría suscrito a esta revista, porque es realmente muy interesante. Yo solo tengo un único ejemplar de esta revista de arte heladero, y es en papel. Y lo compré por eso, porque no encontraba libros escritos por heladeros profesionales dedicados específicamente a los helados soft. Y yo quería tener unas pequeñas nociones de cómo un profesional hacía los helados soft. Y sí, me sirvió de cierta utilidad. Después hice una serie de preguntas por ahí a un par de heladeros y me explicaron unas cuantas cosas más. Por ejemplo, que un helado soft debe llevar en torno a un 5% de materia grasa, porque un helado soft con mucha grasa incorpora menos aire, eso por un lado, y aunque un helado soft con mucha grasa sepa más rico, parece ser que durante su proceso de mantecación podría dañar la máquina por culpa de esa misma grasa. Entonces, este tipo de helados soft suelen ser bastante aireados y suelen tener un porcentaje de grasa relativamente bajo en comparación con los helados de voladura. Y por esa razón ya no seguí buscando por internet libros dedicados específicamente a los helados soft. Ya me di una idea gracias a esta revista. En general, los libros que yo he mencionado anteriormente casi tratan exclusivamente los helados de voladura. Es un poco triste porque realmente considero que también se debía tratar un poco el tema de las paletas, el tema del helado soft, o libros, por ejemplo, sobre el helado tailandés, también conocido como helado a la plancha, o ice cream roll en inglés. Yo no conozco libros escritos por profesionales, por maestros heladeros que se dedican a ese tipo de helados, y si alguien, por ejemplo, los conoce y, por ejemplo, quiere dejar sus nombres, sus títulos de esos libros en los comentarios, pues le estaría muy agradecido. Y bueno, y eso es todo. Por supuesto, también existen webs y canales de YouTube dedicados a la heladería profesional, como también existe un software que sirve para formular recetas de helados con una base de datos de ingredientes con sus características principales, pero de eso quizá hable en un vídeo aparte. Si les ha gustado el vídeo, denle un like, dejen sus comentarios, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse a mi canal y activen la campanilla para recibir notificaciones y que el canal siga creciendo y así pueda seguir endulzándoles la vida. Gracias por su atención.